El tema que hemos escogido como grupo para el proyecto de negociación 1 es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hemos tomado la posición de Estados Unidos. Un antecedente para la problemática que vamos a tratar se basa en que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos sectores, el capitalista y el comunista. Se generaron coaliciones de países los cuales seguían el mismo régimen al que se debían aliar, debido a que el mundo estaba dividido bipolarmente. Cuba pertenecía al comunismo y por lo tanto pertenecía a la URSS y era dominado casi totalmente por ellos. Por otro lado, Estados Unidos tenía como sistema político el capitalismo y se dedicaba a esparcirlo por América Central y por los países de Europa. En sí, el problema en que rompen relaciones de Estados Unidos con Cuba se da en la crisis de los misiles, debido a que la URSS había implantado misiles en el territorio cubano con dirección hacia Estados Unidos. Así como también Estados Unidos, como respuesta, instaló misiles en Turquía con dirección hacia Rusia. Este fue un momento de suma tensión en el sistema internacional y Estados Unidos decidió bloquear a Cuba temporalmente, en el cual no existía el comercio y se lo bloqueaba temporalmente. Hasta que se tenga una solución a este problema de los misiles. Seguido de esto se lo bloqueó a Cuba y se lo dejó en embargo por muchos años. Actualmente los países intentan recobrar sus relaciones diplomáticas en base a intereses en común que tienen entre los estados. Cabe recalcar que Cuba fue bien claro al decir que por mucho que esté restableciendo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no quiere decir que él va a cambiar de ideología política. Al igual que Estados Unidos dijo que él no quiere que Cuba cambie de ideología política, sino que se abra al mercado y se generen en negocios entre los países que sean de mutuo acuerdo y que generen beneficios para ambos, y mantener relaciones diplomáticas entre sí. Esto se logró en el gobierno de Barack Obama y actualmente en el gobierno de Cuba están en conversación. Los intereses en nuestro caso se dividen en tres partes: los de nosotros, que representamos a Estados Unidos, los de la otra parte, que viene a ser Cuba, y los de los otros, que en este caso son las organizaciones internacionales como la ONU. Prácticamente nuestros intereses, en una vista en general, buscaba fomentar el diálogo mediante el cual se buscaría tener mejores relaciones diplomáticas con Cuba, que a la larga y a la corta nos iban a dar resultados tanto económicos, sociales y culturales positivos. En cuanto a Cuba, siendo un país que no tiene tantos recursos económicos y que no tiene tanta estabilidad como Estados Unidos, buscaba, muy aparte de mejorar las relaciones diplomáticas y mejorar su bloque económico, también buscaba que sus ciudadanos puedan tener una apertura mucho mejor en Estados Unidos. Y por parte de los otros, que viene a ser la ONU, buscaban mejorar la comunidad internacional para así demostrar que se puede vivir en armonía entre dos estados. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Queríamos hacerle una consulta. Queríamos preguntarle que si nos puede contar un poco de la historia de lo que se vivió en el bloqueo entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, eso es en primer lugar, la expresión bloqueo no es la adecuada. Es un embargo comercial que impuso los Estados Unidos
cuando a inicios de los 60 comenzaron a deteriorarse las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y hubo una ruptura de relaciones diplomáticas primero. Luego hubo varias decisiones del Ejecutivo de esa época, estamos hablando de la época de Eisenhower y de Kennedy, que eran los presidentes de Estados Unidos. Y luego, años después, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una legislación que solo puede ser reformada por el propio Congreso, sobre todo una que se llama la ley Helms-Burton, por el nombre de los senadores que promocionaron esa ley, que impone un embargo comercial, con excepción de algunos rubros, medicinas, productos como esos, pero es un embargo comercial general, lo cual significa que no se puede exportar a Cuba de Estados Unidos ni se puede importar productos cubanos a los Estados Unidos. Ok, profe, también quería saber si nos puede contar un poco de la política exterior que tomó Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, como te digo, adoptó esa decisión porque se produjo un proceso de radicalización en la Revolución Cubana a partir del año 60. Se nacionalizaron empresas americanas. No hubo una compensación adecuada de acuerdo al derecho internacional cuando se producen, sobre todo, confiscaciones, es decir, una confiscación ocurre que cuando un Estado, en base a su soberanía, nacionaliza un sector económico de un país, como fue el caso de la industria azucarera en Cuba sobre todo, no compensa a los inversores internacionales, la mayoría de los cuales, no todos, pero la mayoría de los cuales eran de nacionalidad americana, sean personas naturales o físicas o personas jurídicas. Al no ocurrir eso, entonces naturalmente Estados Unidos retaliaron comercialmente contra Cuba por lo que te estoy indicando hace un momento. Listo, profe. También otra consulta. El sistema internacional, ¿cuál fue la reacción del sistema internacional en cuanto al bloqueo? ¿Cuál fue la posición del sistema internacional en los países? Bueno, ahí, es decir, Cuba en el caso del hemisferio occidental fue más adelante, no tanto por, no digas bloqueo, sino embargo comercial, no es bloqueo. Fue el año 62 como consecuencia de la crisis de los misiles de Cuba, el emplazamiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba, que generó una situación muy tensa, porque podía haber una tercera guerra mundial, pero de carácter nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Felizmente se resolvió pacíficamente, pero como consecuencia... Ahora sí, reformúlame la pregunta. Muy bien, profe. Queríamos saber cuáles serían los efectos si es que en un futuro Estados Unidos quita el embargo que tiene hacia Cuba. Bueno, los efectos para la isla, hay gente, bueno, siempre hablar del futuro y hablar con bola de cristal es complicado. La gente que está en la isla, o sea, bueno, el gobierno cubano lo que siempre ha dicho es que el culpable de los problemas de todos los problemas económicos que sufre Cuba es el embargo. Entonces, si no hay embargo, para ellos llegaría el desarrollo económico, o por lo menos podría mejorar en forma sustancial la cantidad de ingresos que tiene la economía cubana, y algunos problemas que ellos dicen que tienen se podrían solucionar. Eso es lo que dice el gobierno, ¿sí? Y ahora del otro lado, muchos movimientos hablan de que si hay una eliminación del embargo, en especial digamos en los movimientos disidentes, bueno, aunque ellos más bien han utilizado el embargo como una medida de presión hacia un cambio de modelo político en Cuba. Entonces, si hay un cambio político y hay un cambio digamos, hay una modificación del embargo, entonces eso daría oxígeno a la isla. Pero ahora, desde el otro lado, desde ya viendo en forma objetiva, creo que
o sea, de eliminarse el embargo, sí, o sea, Estados Unidos tradicionalmente en Cuba tuvo una gran presencia económica, por diferentes motivos, porque está muy cerca de Miami, entonces eso hacía que en sí mismo la economía cubana dependa de la economía norteamericana. Esto, claro, si hay una eliminación del embargo, mejoraría, impulsaría desarrollo de relaciones económicas, ingreso de capital, en especial americano, a la isla, enorme, sí. Pero, claro, bajo qué régimen se haría, eso es la pregunta. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que el diálogo entre los países es necesario para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. De esta manera, ellos pueden llegar a muchos acuerdos en diferentes ámbitos. De esta negociación se puede obtener beneficios económicos para ambos países en cuanto a mercado, así como la creación de tratados de comercio que beneficien a ambos económicamente. La apertura de fronteras es otro punto que se busca en esta negociación, ya que esto aumentará el turismo para ambas partes, es decir, aumentaría el turismo en grandes cantidades en la isla y también aumentaría el turismo sobre todo en la península de Florida. Se busca un trato digno para los individuos cubanos que residan en Estados Unidos, al igual que para los turistas estadounidenses que vayan a visitar la isla. Y por último, lo que se busca con esta negociación es demostrar al mundo que pueden existir relaciones diplomáticas entre países que tienen diferente ideología política. Gracias.